Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un espacio más de tres lecciones. Hoy Cristina se estará sumando a la conversación un poquito más tarde porque está haciéndole el quite un poquito a un tráfico, a un taco en el que está en este momento, pero se nos estará uniendo en unos minutos. La tarde de hoy nos acompaña una persona extraordinaria, una mujer muy genial con quien tengo mucho gusto de que haya aceptado acompañarnos hoy, precisamente que estamos cerrando el mes de marzo, Ana, que lo dedicamos exclusivamente a entrevistar mujeres este mes de marzo. O sea que tú nos haces el Maravilla. cierre de este momento bastante bien. Y Mm. bueno, te presento, ella es Ana María Estrada, eh, una persona genial y pues arranquemos si quieres, si te parece, como lo hacemos cada 8 días. Ujú. Entonces nada, pues Ana, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar esta invitación esta tarde. Miguel, muchas gracias por esta invitación. Gracias a ti, a Cristina. Pues nada más maravilloso que poder juntarnos a compartir lecciones y a conversar. Y también me siento muy honrada pues, de cerrar este ciclo dedicado pues, a la mujer, ¿no? En este mes de marzo. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Pues Ana, como te decía ayer tal vez, el programa normalmente lo dividimos como en tres momentos y en este primer momento pues siempre invitamos eh, a las personas pues que nos acompañan a que se presenten, nos cuenten un poquito de ellos, nos cuenten un poquito de su experiencia y de su recorrido, así es que pues cuéntanos un poquito sobre ti. Miguel, claro que sí. Pues a ver, les cuento que pues de formación soy comunicadora, pero realmente una persona muy inquieta por todas las preguntas alrededor de los seres humanos. O sea, ¿qué nos pasa a los seres humanos cuando nos encontramos unos con otros? Y en ese camino de esa pregunta, porque claro, uno encuentra como esta situación de que pues hay personas con las que uno resuena con mucha facilidad y otras con las que no tanto. Y entonces a mí me surge esa pregunta, toda la vida, desde muy chiquita me acompañaba esa pregunta y yo, bueno, ¿qué es lo que hace que haya personas con las que sea tan fácil entrar en contacto, en relacionamiento y otras con las que uno como que siente un atranque, siente como que no pasa nada? Y entonces ahí empecé mi camino por el mundo de la comunicación, pensando que ahí iba a resolver esa pregunta, ¿cómo es que nos encontramos los seres humanos? Recorrí el mundo de la comunicación, me gradué y encontré que la pregunta pues se había transformado un poco, pero seguía estando como muy presente. Y entonces se me ocurrió que tal vez haciendo una maestría en estudios políticos lo podría resolver. Y entonces dije yo, eso debe ser un tema del poder, con seguridad es un tema del poder. Y entonces me puse a estudiar una maestría en estudios políticos fascinante, la disfruté enormemente, me ¿A dio dónde la otros hiciste? elementos. La hice en la Bolivariana, era una Ah, qué bien. maestría sí, en la Bolivariana. La Bolivariana realmente pues fue mi casa durante mucho tiempo. Allí fui profesora durante muchos años, 12 años de mi vida fui profesora, después cuando pues me gradué y digamos pasó algo muy especial y es que, bueno, posteriormente fui a dar a la colegiatura, a la decanatura de la Facultad de Comunicación allí y en la Mm. participación en un evento académico, precisamente con una ponencia y es, eh, pues yo tenía una pregunta en esa ponencia y era, ¿podemos vivir juntos? Pero era pregunta, ¿no? Y trataba como de hacer un acercamiento teórico acerca de cómo podíamos resolver esa pregunta, porque claro, lo maravilloso de las preguntas no son ni siquiera las respuestas, sino que lo maravilloso de las preguntas es el movimiento que generan en uno y en los otros, ¿no? De acuerdo. Y entonces, Miguel, en ese camino, pues me encontré con directamente, en vivo, en directo, uno de mis amados maestros, como le digo yo, que es Humberto Maturana Romesina en Chile. Y Ujú. entonces allí pude fortalecer mi formación con la biología cultural.
Y eso definitivamente marcó un antes y un después en mi vida. Entonces, a partir de ese encuentro con Maturana, constituí mi propia empresa en asesoría y consultoría en desarrollo organizacional y humano. Y entonces empecé a recorrer un camino, inicialmente en el mundo organizacional, al día de hoy no solo en el mundo organizacional, sino también en el mundo de las personas, individual, ¿no? Acerca de cómo conectar con la fuerza de las organizaciones, pero también con la fuerza de los seres humanos que las componen. Es un poco eso lo que mis preguntas más profundas y a lo que me dedico hoy en día, Miguel. Así que es una vida fascinante, la verdad. Yo disfruto mucho y me siento muy afortunada de haber podido conectar con lo que siento que tiene que ver con mi misión de vida. Definitivamente. Ahora, eso pues acabas de hacer una reducción del asunto así como súper precisa, pero tú estás planteando ahí unas preguntas que tienen una profundidad tremenda y además tú las analizas desde una profundidad, pues de la profundidad que se merecen. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito cómo fue esa experiencia con Maturana? ¿Cuál es el impacto que él tiene y cuál es, pues no, creo que no todos los que nos estén acompañando conozcan a Humberto Maturana, entonces, si nos puedes hacer como una abrebocas a ese personaje tan extraordinario. Claro que sí, desde mi perspectiva, uno de los sabios que ha dado la humanidad. Eso es muy bonito porque, lógicamente, uno mira como mira, ¿no? Humberto Maturana es chileno, pues realmente el año pasado pues dejó esta, como digo yo, esta dimensión terrenal, se murió, pero pues nos dejó un legado extraordinario. Él tiene pues digamos, el abordaje al que él nos invite y que nos dejó, se llama la biología cultural. Y la biología, porque pues él es biólogo, pues fue biólogo. Lo que pasa es que yo siempre me refiero a él en presente porque él me enseñó algo muy poderoso. En alguna oportunidad estaba en conversación con él en Chile, además me encanta contar esta anécdota porque así también enriquecemos un poco este espacio. Y entonces estábamos conversando de estos seres que amamos que se han ido, ¿no? En mi caso, pues mi papá y en el caso de su mamá. Y entonces él me decía, porque me decía Anita María, entonces me decía Anita María, los seres que se mueren nunca se van, permanecen siempre presentes en nuestros recuerdos. Y de tal manera que cada que hablamos de ellos, pues los traemos a la vida. E incluso podemos terminar creando seres pues, que tienen que ver como con nuestros gustos y nuestras preferencias, con nuestras inspiraciones, que a lo mejor conectan con eso o no. Pues termina siendo también pasando por este observador que somos todos. Y a mí eso me pareció tan bello que a pesar de, entonces, pues la consecuencia de eso es que a pesar de que Maturana pues nos dejó el año pasado, para mí sigue absolutamente presente entre nosotros. Entonces te compartía que fundó pues esta noción, esta distinción de la biología cultural que tiene que ver con la biología, es decir, los seres humanos tenemos una hechura, como decía él, usaba esta palabra, una hechura. No es que haya algo malo con nuestra hechura, sino que somos en nuestro funcionamiento sistemas cerrados. Es decir, tenemos una autonomía en nuestro funcionamiento que en el momento en que entramos en relación con el otro, o sea, biología cultural, la cultura, entonces, pues el sistema empieza como en una especie de vasos comunicantes a tener esa comunicación, ese contacto con el mundo exterior. Pero en nuestro funcionamiento, todo lo que tiene que ver con nuestra biología, nuestros órganos, por ejemplo, se conectan de manera perfecta y maravillosa, cada uno en su propio ritmo, con su propia función, que son distintas, ¿no es cierto? Y entonces ahí tenemos unos aprendizajes enormes, pues, para las personas, porque claro, todo lo que tendríamos que aprender del humano nos lo muestra nuestro organismo. Lo que pasa es que uno tiene, pues no se da cuenta y tiene la mirada totalmente afuera, está buscando afuera lo que supuestamente se le ha perdido, pero realmente a uno no se le ha perdido nada, aquí lo trae todo. Entonces en eso consiste básicamente la biología cultural. Tenemos una hechura, un funcionamiento, nuestra biología, pero lógicamente hay una cultura que es la que nos junta a todos, nos reúne a todos, y en ese juntarnos nos pasan muchas cosas, ¿no es cierto? En ese juntarnos tenemos encuentros y desencuentros, y entonces ahí fue donde yo
conecto con la primera parte cuando me presenté, empecé a encontrar como respuestas a esta cosa de que hace que uno tenga más fluidez con unos seres humanos que con otros. Tiene que ver precisamente con eso, con la cultura. Y entonces Maturana nos deja pues unos aprendizajes enormes alrededor de esa biología cultural a la que nos invita. Y yo tuve pues como esa bendición de poder conocerlo, de poder estar en contacto con él, de poder aprender de su mano en esas conversaciones eternas, simples, a la mano, porque pues a pesar de que era un científico, pues bueno, y hay que decirlo que Maturana, a quienes lo conocen, dicen que es muy difícil de leerlo, porque los libros son pues muy, da muchas vueltas en el lenguaje, pero en su conversación, cuando conversábamos, era una cosa fantástica, porque era pues cercano, claro, tranquilo, divertido, con un humor extraordinario. Entonces, también aprendí de su mano que lo que no es divertido no es sostenible. Si Lo que no no es pasamos divertido bueno, no es sostenible. no es sostenible. Nos tenemos que preguntar porque cuando uno pasa maluco no aprende nada. De acuerdo. Entonces la Esto me invitación parece es... genial. Es que lo estoy escribiendo aquí porque en este programa nosotros a veces recogemos algunas frases célebres que van a tener un libro específico solamente de frases célebres y esta me encantó. Lo que no es divertido no es sostenible. Eso está genial. Esa frase es de una sabiduría profunda, Miguel, y todos los que nos escuchan hoy, porque fíjense en ustedes, ¿qué nos ha pasado? Que hay veces nos relacionamos con el mundo como si el mundo fuera como que uno tuviera que pasar maluco o que uno tuviera que sufrir el mundo, porque, o por ejemplo la relación con el trabajo, es bien bonito eso, ¿no? Porque mira que yo me relaciono tanto con este mundo del trabajo, con el mundo organizacional, y hay veces uno encuentra personas que, que dicen que no, es que trabajar es tan maluco que hasta le pagan a uno. Así es, así es. Óyeme, ¿y por qué la comunicación? Te voy a decir por qué me llama la atención la pregunta pues, o tu escogencia. Eh, pues porque tú vienes de una familia súper metida en temas de actualidad del país, digamos, estoy pensando con el momento en el cual tomaste la decisión de qué estudiar. Entonces vienes de una familia súper conectada con las realidades del país, súper conectada eh, con el poder también, si se me permite. Eh, y, y bueno, tu hermana pues es abogada. Y por qué la comunicación? ¿Qué fue lo que te llamó o en su momento qué te imaginabas que ibas a poder hacer con la comunicación? Ay, Miguel, esa pregunta me parece muy importante porque tú tienes toda la razón. Yo vengo de una familia incluso de abogados, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno le hablan como de los abogados, uno pues se imagina. Entonces, miren qué lindo porque esto de la comunicación también tiene que ver con esta forma como, mejor dicho, con los estereotipos que tenemos. Entonces, uno le dicen Sí, abogados y uno se imagina, uy, un abogado pues como muy serios, muy puestos en orden, pues. Y si adicionalmente, pues, Miguel, pues nos conocemos de antes y es muy lindo porque pues nuestros padres pues fueron amigos y bueno, pues yo tuve un papá muy, muy especial y entonces mi papá estuvo muy metido en el mundo de la política, entonces no solamente era abogado, sino que estaba metido en el mundo de la política, entonces yo tengo todo eso en la sangre. claro. Pero entonces escogí la comunicación porque sentía en el momento en que escogí, es muy lindo, Maturana en Chile dice que uno las decisiones que hace en la vida las hace para el vivir, pero no necesariamente para toda la vida. Eso me gusta esa frase, Eso está muy bueno. porque uno a veces cree que toma decisiones y que no, pues, y que como ya decidió eso, ya, Que ahí son se quedó, inamovibles. que son Sí, inamovibles, y resulta que dicha uno poder decir, bueno, yo en el momento en que tomamos las decisiones, esas son, ¿no es cierto? Porque según unos criterios de validez, esas son, pero tal vez va pasando el tiempo y uno va teniendo un lugar de conciencia diferente, va viviendo otras cosas y le va cambiando a uno el panorama. Entonces, en ese momento
yo sentía que el mundo de la comunicación me iba a traer una posibilidad, que en ese momento yo la sentía muy parecida al mundo de la política, y es que el mundo de la política, desde mi perspectiva, lo que yo aprendí con mi papá era el mundo de las posibilidades para generar un mundo mejor para todos, ¿cierto? Ujú. Como que uno lo que hacía era mediar, pues en palabras muy simples, ¿no? Pero pues como aquí estamos conversando, es una maravilla, no tenemos que traer siempre los autores ni cosas de esas, sino que De estamos acá acuerdo. en el mundo de la vida. Y entonces, en palabras muy simples, era pues mediar para que existieran posibilidades para todos. Y yo sentía que en esa mediación había unas dificultades en términos de comunicación. Y entonces yo tenía esa pregunta y entonces le hice doble clic y me metí por ahí y me di cuenta que el mundo de la comunicación se aleja mucho de esta mirada tradicional que tenemos nosotros, los seres humanos, de que la comunicación es un emisor, una persona que emite un mensaje, entonces es un mensaje y es un receptor y que entonces hay que tener claro el mensaje, que el emisor tiene que estructurar muy bien su mensaje y que si uno hace eso, pues el mensaje cumple su cometido en un receptor. Y resulta que me di cuenta que eso ojalá fuera así. Eso no sucede. O sea, eso no sucede, Miquel. Pues si todos, imagínense ustedes que lo que aprendí es que las personas escuchamos lo que escuchamos. O sea, uno cree que lo que uno está escuchando es lo que el otro está diciendo. Uno está Ajá. escuchando con base en sus expectativas, uno está escuchando con base en sus miedos, uno está escuchando con base en su experiencia de vida y eso participa de manera invisible, pero el que no lo veamos no quiere decir que no esté muy presente, de manera protagónica, principal. Genial. Tú, a ti te he oído mencionar algo y es la responsabilidad sobre lo que uno dice y lo que el otro oye, ¿cierto? Es decir, que yo me hago responsable por lo que digo, pero no soy responsable por lo que el otro oye. Y esas expresiones me han parecido muy interesantes porque es cierto que muchos de los problemas de comunicación pues se dan ahí, ¿cierto? Ah, yo quise decir una cosa, no, pero yo lo que te entendí fue que me dijiste otra. Y eso pues puede generar una ruptura enorme. Gigantesca. Y a mí me gusta traer una anécdota de Maturana, precisamente, que en alguna oportunidad compartía que claro, él era un hombre que viajaba por el mundo y daba muchas conferencias y demás. Y entonces una vez estaba en una conferencia en Lima y entonces uno de los asistentes levantó la mano y le dijo, profesor Maturana, en alguna oportunidad yo le escuché a usted decir y empezó con una cantidad de cosas a decir y Maturana en silencio lo escuchaba y cuando terminó Maturana le dijo, "Ah, siempre es bueno uno escuchar lo que uno ha dicho, si es que uno lo ha dicho." Y a mí me pareció genial, porque claro, él decía que las personas somos responsables de lo que decimos, pero no de lo que el otro escucha. Y esto es muy importante, o sea, todos somos responsables de lo que decimos, pero no tenemos cómo responsabilizarnos de lo que el otro escucha. Así que eso para mí fue pues muy revelador porque en el mundo de la comunicación hay como una exigencia de que lo que uno diga pues sea escuchado exactamente tal cual y entonces pues y bueno, y ahí Miguel quisiera decir que en el mundo de hoy hay como una tara con como un delirio con la claridad, ¿no? Entonces las personas pedimos claridad, deme claridad, ¿cuál es la claridad? Si me dan claridad yo me muevo, si no, no. Cuando haya claridad y resulta que la claridad va apareciendo en la conversación. O sea, realmente, y hoy en día, ¿cuál claridad de qué? Que cada vez es más complejo tener claridad. Pero De es que eso es acuerdo. muy miedoso, Miguel, eso es muy miedoso. Así es, tal cual. Eso es muy escabroso, mejor dicho. Bueno, y entonces, eh, nunca te, o mejor dicho, en su momento nunca pensaste que tu futuro iba a estar en los medios de comunicación o que te ibas a dedicar a escribir o que la comunicación te iba a servir en ese sentido. Porque nos hablaste de que tuviste una vida académica pues primero en Bolivariana y luego en la colegiatura.
Eso también a veces se lo encuentra uno en la vida, pero también puede ser que lo hayas planeado con anticipación. Miguel, mira, yo siento que pues el mundo de la comunicación, a pesar de que específicamente no me dedico a él, pues sí hace parte de mi vida. Yo siento que lo que yo hablo, yo estoy dedicada a conversar, a abrir conversaciones. Entonces eso pues es una cosa fascinante y es una bendición. También siento que el mundo de los medios de comunicación es un mundo bastante desafiante. Allí hay mucha cosa pues por hacer, pero nunca me vi pues como participando allí activamente, no sentí que tuviera como que ver conmigo. Y desde esa perspectiva, pues siento que en todo lo que yo hago, porque mira, es que es bien especial. El mundo de los medios de comunicación abren conversaciones masivas, Ajá. ¿cierto? Eso es eso. Y Monólogos finalmente, masivos. monólogos masivos. Pero es que nada más fascinante que esto que estamos haciendo tú y yo acá, ¿no? Y es que estamos conversando. Etimológicamente, conversar quiere decir dar vueltas juntos, como un baile, ¿no? Estamos bailando. Entonces tú pones una pregunta y abres un horizonte de sentido para mí que a lo mejor yo ni me había imaginado. Entonces, por eso es tan fantástica la conversación, porque conecta con la incertidumbre, conecta con el saber, no saber para dónde vamos. Yo no sé a dónde va a dar esta conversación. Finalmente, pues, como que. Entonces es lindo porque cuando a uno lo invitan a tener un espacio de conversación, uno dice, ay, qué lindo, 3 lecciones, bueno, entonces yo me imagino las lecciones, pero puede que salgan esas o que salgan otras, o puede que a partir de esta conversación nos pasen cosas a los dos que no veíamos antes. Así que De la acuerdo. conversación es un espacio de darse cuenta de cosas, ¿no? Y yo te tengo a ti allí y tú abres la boca y me preguntas algo y yo, wow, pues qué es eso tan maravilloso. Entonces, esto es un espacio que lo hacemos juntos y es fantástico, pues todo lo que va apareciendo. Genial. Y eso me suena un poquito relacionado con la primera lección que nos traías para hoy, ¿no? Esa Mm. tensión entre lo estándar y lo diverso. Ay, Miguel, es que, bueno, ya todos se habrán dado cuenta que parezco bastante rebelde un poco, ¿no? Porque, pero es tal cual, vean, yo les quiero decir que en mi recorrido por el mundo de las organizaciones, yo me doy cuenta que estamos hoy en un punto de quiebre, en un punto de quiebre. Y entonces se evidencia en esta tensión entre todo esto de las estandarizaciones y todo lo que estamos viviendo hoy con el tema de la diversidad. ¿Quién no va a estar de acuerdo con la diversidad? Todos, uno escucha, todos decimos, no, qué maravilla que apareció la diversidad, queremos abrirnos a la diversidad, queremos aprender de diversidad, queremos vivir la diversidad. Pero la verdad es que tenemos que darnos cuenta que venimos de un mundo, yo pues lo llamo, que tiene mucho que ver pues con el mundo 3.0, ¿no? De los estándares, de las clasificaciones, entonces, que ha sido muy importante para todos nosotros y que ha sido muy exitoso el mundo de las estandarizaciones. Pero pues todo eso está siendo puesto entre paréntesis, en este, mejor dicho, en signo de interrogación en este momento. Entonces es esta tensión y esta resistencia de, ay, pero estos estándares que son como tan provocativos porque nos dan tanta, como tanta certeza de lo que estamos haciendo, que lo estamos haciendo bien, porque cumple el estándar, porque lo podemos clasificar, porque podemos meterlo en un patrón, pero resulta que nos están hablando de diversidad y nos damos cuenta que hay cosas de la diversidad que no son capaces, o sea, no entran en el estándar, no caben. Y entonces allí hay una gran pregunta. Entonces, pues mi lección primera, a mí me parece que es la más desafiante y es cómo armonizar el mundo de lo diverso con el mundo de la estandarización. Esto es, y eso solo se logra a partir de la conversación. Y solo se logra entendiendo que hay cosas que es importante que conserven sus estándares, pero hay otras cosas que no. Ayer estaba en una conversación con el gerente de una empresa que hacen hilos
de todo tipo, ¿no? Y entonces ellos tienen estándares de calidad, tienen estándares de eficiencia, o sea, tienen unos estándares súper establecidos. Y le decía yo, es que ojalá los seres humanos pudiéramos ponerle esos estándares de eficiencia, esos estándares de calidad que ustedes tienen ahí. Eso, imagínate, Miguel, imagínense en todos que tienen una bodega de producto terminado. ¡Oh! Y cuando el producto llega ahí, cumple todos los estándares. Y yo, ay, no podemos tener una... Buenísimo. Buenísimo. Y yo, no, ¿qué es eso tan O bacán? aburridísimo también, pues cualquiera de los dos extremos podría ser. Pero es que me hiciste acordar de una persona a quien le di una vez una historia genial, hablando precisamente como de esas obsesiones por la estandarización. Él decía, hombre, es que en las relaciones humanas uno no lleva KPIs. O sea, yo no llego pues el viernes por la noche y me siento con mi esposa y le digo, a ver, amor, ¿en cuánto va nuestro porcentaje de caricias de esta semana? ¿Cierto? Entonces él empezaba a hacer ejemplos de esos. Y yo decía, pues tiene toda la razón, sí, Uy, pues no, como, qué matapasiones. exactamente, tal cual. Él decía, pues es que uno no puede pretender que todo sea estandarizado y todo sea medido pues como con unas reglas de comparación, ¿cierto? Porque hay cosas que no lo son. Total, Miguel, pero pues mira que estamos hablando en el campo, digamos en la vida familiar o en la vida de pareja, uno eso lo ve como con mucha claridad, pero si lo pasamos al mundo de las organizaciones, no es tan fácil sacar al ser humano del estándar, De porque acuerdo. empieza incluso por las mismas, por ejemplo, los procesos de selección, las hojas de vida, entonces uno empieza a cuadricular todo y entonces la organización se pierde del verdadero potencial de las personas. Y yo creo que tú me has escuchado una frase muy bella del sintergético Jorge Carvajal, y es que cada uno de nosotros vinimos a ponerle una nota musical a la sinfonía de la vida. Y esa nota para cada uno nos es propia. Por lo tanto, si tratamos de meternos en el estándar como personas, pues, porque le dicen a uno en esta organización necesitamos personas comprometidas, o sea, hay unos mínimos que está claro, ¿no? Pero es muy importante tener la apertura suficiente para que, como diría Maturana, las personas aparezcan. Y el que las Ujú. personas podamos aparecer tiene que ver con que, bueno, y me acabo de acordar de algo muy, muy especial. Mi mamá dice que yo me río muy duro. Entonces es lindo porque ella pertenece a esta época donde, pues, o sea, pues una niña, Donde las pues, mujeres estaba muy pues, recatadita y muy... más controladita, pues no te rías tan Ajá. duro, o sea, bájale un poquito el volumen, no sé qué. Y eso me parece tan bello porque yo, ay, pero es que yo tengo, o sea, esa soy yo, ¿no? En mi risa escandalosa, como fuerte o lo que sea. Y yo, qué lindo, pues que yo me pueda reír como me pueda reír y ya, y no pasa nada, ¿no? Pero esto es una metáfora de lo que nos pasa en el mundo de la organización cuando uno siente que hay cosas de uno que tiene que, digamos, ocultar o modular o que no aparecen porque la organización está necesitando otra cosa. Entonces, claro, las necesidades de las organizaciones son reales, pero las necesidades de las personas también. ¿Cómo hacemos para que eso se encuentre, ¿no? Y para que la Sí. organización no se pierda del verdadero potencial de las personas al exigirles algo que no son. ¿Qué punto tan complejo es ese? Porque, pues porque por un lado las organizaciones, digamos que a veces lo declaran así, que tienen su propio ADN, ¿cierto? Y el ADN es de esas cosas que se transmiten de jefes a subalternos, de compañeros de trabajo a compañeros de trabajo. Ese fenómeno que debe tener un nombre que yo no me lo sé, pues que uno termina hablando igual que el jefe, con las mismas expresiones, con la misma entonación, que son cosas de transferencia, ¿cierto? Eh, pero por el otro lado, esa necesidad que tenemos, yo diría primero como seres humanos y como sociedad y por supuesto después para transferirlo a las organizaciones, de abrirnos a lo diverso, ¿cierto? De entender esas diversidades, de que la diversidad nos ayude también a romper una serie de paradigmas, pero además a construir puentes.
Porque si uno aspira, digamos, a construir una mejor sociedad, pues hay que hacerlo entre varios, ¿cierto? con En todos. compañía. Sí, Complejo el tema. Y pero sí, dale, Miguel. no, no, sigue, sigue. No, que yo siento que la manera de resolverlo es muy simple. Lo que pasa es que eso implica ser capaces de desapegarnos un poco de nuestras propias certezas, de la manera como históricamente hemos mirado el mundo de las organizaciones, el mundo del trabajo y el mundo de la vida. Pero cuando yo digo que eso se puede resolver de una manera muy simple, tiene que ver precisamente con que cuando abrimos la conversación pasan cosas, uno se da cuenta que puede, por ejemplo, aplicar un estándar en una parte y en otra no. En esa conversación que estaba teniendo ayer con esta persona, con este gerente de esta empresa, llegamos a una conclusión y es que en esa organización en particular se dice, aquí las personas tienen que estar donde las necesitamos. No es, o sea, donde las necesita la organización, para allá va. Pero hay un colaborador que es bien especial, bien particular, o sea, es muy poco sociable. Y entonces me decía esta persona que además en esto de los mapas de riesgos de las organizaciones tiene un cargo crítico, él podría y quiere hacer su trabajo desde la casa. Pero Mm. entonces no, porque tendría que invitarlo a hacer otras cosas, pues porque tiene que contribuir desde otros lugares, no sé qué. Y en esa conversación tan bella se abrió la posibilidad de que al menos la organización pudiera revisar si es posible que, sí, aquí es donde la organización lo necesita, pero hay algunas personas que por lo que son, por sus características propias, pudieran tener otro tipo de relacionamiento con la organización. Entonces, eso puede pasar conversando, porque si no Ujú. abrimos esa conversación, lo que pudiera pasar es que esta persona que es tan importante, que tiene un cargo crítico, termine aburriéndose y se va, porque Claro, siente que no tiene un lugar en la organización. así es. Entonces, mira qué desafiante, o sea, que seamos capaces de que no todos pensamos igual, porque es que esa es la vivencia misma de la diversidad. Entonces decimos que queremos ser diversos, pero yo te quiero decir, Miguel, yo creo que no, que eso no nos aparece, porque nos aparece cuando el otro diverso es parecido a mí, pero cuando se distancia, ay, no, a mí sí me da mucho trabajo. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, tú mencionaste ahorita algo cuando estabas hablando de Maturana y era que hablabas de, cuando hablabas de los sistemas, que cada uno tiene su propio ritmo porque son distintos, pero cada uno se complementa. Pues, que es de alguna manera lo que subyace detrás de la diversidad, es decir, la diversidad lo que pasa es que nos complementa y digamos los temas de género también hay que ponerlos sobre la mesa porque lo importante es encontrar las complementariedades y los balances que esto genera. Entonces me parece súper interesante eh, esa idea de Maturana con esto que nos estás diciendo. Claro, fíjate que si traemos esa idea de Maturana, lo que nos pasa es qué tal que todos los órganos del organismo fueran iguales o hicieran lo mismo. No, pues nos moríamos, no tendríamos cómo conservar la vida. Entonces, la innovación, los procesos de creatividad, los procesos para enfrentar la incertidumbre y de emergencia, ¿no? De que van apareciendo, solo pueden ser vividos en la diversidad. Entonces, mira pues, qué especial eso, ¿no? O sea, la diversidad nos trae la vida, nos posibilita la vida, pero uno se asusta mucho con eso porque hay mucha cosa en lo diverso que uno no entiende. Sí, ese es el punto, que nos da miedo lo que no entendemos. Sí, pero aquí es una invitación, estos tiempos que corren es una invitación a la Ah, por valentía, o sea, supuesto. la tensión entre la estandarización y la diversidad se resuelve abriendo conversaciones valientes acerca de lo que no entendemos, acerca de lo que no nos gusta, acerca de lo que nos hace ruido, pues porque es la única manera de que finalmente nos encontremos. Yo te puedo asegurar que cuando uno abre una conversación, por ejemplo, con una persona que a uno le cuesta o con la que uno siente pues que no tiene cómo encontrarse con ella, y realmente uno de manera honesta se entrega a esa conversación, ahí aparece un encuentro. Esa ha sido mi experiencia, aparece el encuentro,
O sea que es más simple de lo que uno creería. De acuerdo. Lo que pasa es que hay veces queremos resolver las cosas con los reglamentos, con las reglas de negocio, con los manuales de procedimientos, y resulta que los seres humanos, ya sabemos, y Maturana también nos lo dice, no somos seres racionales, somos seres emocionales, que nos movemos desde nuestros gustos y nuestras preferencias y usamos la razón para justificar nuestra emoción. Bueno, Ana, y ahí acabas de tocar un punto que yo siento que es muy sensible en el ámbito de nuestra universidad, pues porque nosotros formamos fundamentalmente ingenieros, quienes solemos pues considerarnos personas muy racionales, personas muy aferradas al número, personas muy aferradas al estándar, que nos gusta pensar en filas y en columnas, que las cosas tengan un método y una secuencialidad. Entonces, ¿cuál es tu mensaje ahí para quienes estamos metidos en ese entorno que a veces es un poquito más cuadriculado? Ay, Miguel, te quiero decir que yo adoro a los ingenieros, los amo. Además, pasé por la Escuela de Ingeniería de Antioquia en algún momento de mi vida, en épocas pasadas. Así que tengo un afecto muy, y por la escuela ni se diga. Pero lo que te quiero decir que lo que yo le diría a los ingenieros es que vale la pena enriquecer la vida. Es decir, el mundo, además yo te voy a decir, cuando yo hablo con los ingenieros me doy cuenta, mira, tú eres un ingeniero. Yo me doy cuenta que nada, no es verdad, eso es un estereotipo que tenemos de los ingenieros y además alimentado por los mismos ingenieros, pues Por que somos muy supuesto. cuadriculados, que no sé qué, pero pues nada más, bueno. De todas maneras, la invitación es a enriquecer la vida. Es decir, el mundo de los datos, de las cifras, está acá. Ha sido súper útil, es muy valioso, no hay que soltarlo, pero recuperemos el corazón, o sea, el corazón bello, que es el que trae el sentido, es el que trae la pasión, es el que trae el gusto por lo que hacemos, es el que nos ayuda a levantarnos todos los días de la vida a hacer lo que hacemos. Es decir, es el que enriquece la disciplina, porque es que si la disciplina no tiene corazón, eso pasa uno maluco en la vida. ¡Ay! Se levanta uno porque uno siente que se tiene que levantar, pero no, es que la disciplina se vuelve muy fácil y muy fluida cuando uno le pone el calorcito del corazón. Entonces, la invitación para estos ingenieros maravillosos, que yo, como te digo, yo no encuentro sino ingenieros espectaculares con ese corazón gigante, comprometido. Bueno, es, está bien que seamos vulnerables, está bien que no nos las sepamos todas, está bien que vamos por la vida, lo que sabemos lo sabemos, lo que no sabemos, pues están los otros, qué maravilla que hay unos otros que saben lo que nosotros no sabemos y que podemos enriquecer nuestra vida con un caminar con otros, no de manera individual, y que el poder abrir conversaciones con ese corazón abierto, porque ahí pues me acuerdo de otro charme tan bello, nos genera una integración fantástica y es que vivimos la vida sin tanto esfuerzo. El esfuerzo es el resultado de fragmentar la vida. La integración de la vida pasa por el corazón. Y ojalá cada momento de nuestra vida la pudiéramos pasar por el corazón, incluso haciendo el análisis de datos más duros, más porque entre otras hasta eso son arbitrarios. Pues me van a matar, pero bueno, ¿qué hacemos? Menos mal esto es virtual. Que no lleguen los tomates. Espectacular eso. Bueno, y veo esto también conectado con la segunda lección. Esto de hablar Sí, desde el corazón, de poner el corazón de presente. total. Y tiene que ver la segunda lección con el afuera y el adentro. Y eso es muy importante porque digamos que yo les quiero compartir que uno de los desafíos más grandes que estamos viviendo en la humanidad hoy es la crisis de sentido, ¿no? Y la crisis de sentido siento yo que tiene que ver con un exceso de afuera. Es decir, estamos todos muy enfocados a resolver el afuera. Entonces, en nuestra profesión como ingenieros o lo que sea, somos muy expertos en resolver el afuera. O sea, lo que tenga que ver con nuestra profesión, con nuestra afuera.
pero hemos olvidado el regresar a nosotros mismos. Entonces, esa invitación de girar el haz de luz, tal como lo dice Otto Scharmer, el padre de la teoría U, que habla de girar el haz de luz de la afuera a venir a la manera, a lo que nos pasa a nosotros, es fundamental para estos tiempos que corren. Entonces, todos somos súper expertos y de hecho somos capaces de ver en nosotros muchas cosas que nosotros no vemos. Uno todo el tiempo está, como digo yo, mirando a través de la ventana y dice, ay, es que Miguel, ay, es que Cristina, ay, es que no sé qué. Dicen, bueno, pero a ver, ¿aquí qué? ¿No es cierto? ¿Qué pasa acá? ¿Desde dónde tomo mis decisiones? ¿Desde dónde me relaciono? ¿Cómo estoy? ¿Qué estoy cultivando en mi vida? ¿Cuáles son? ¿Cómo es mi relacionamiento? ¿Qué tan dura o qué tan amorosa o qué tan, ¿no es cierto? Porque todos contribuimos a que esto sea pues en bienestar o en malestar, pero yo siento que este fuerte énfasis en el afuera está generando unas crisis de sentido en todos los seres humanos muy profundas. Así que mi invitación para todos, esta lección es, volteemos la forma, ¿no? En lugar de arrancar allá afuera, arranquemos adentro para que podamos conectar desde el corazón de una manera integrada. Arranquemos adentro para que conectemos con nuestra misión en la vida, para que conectemos con lo que vinimos a hacer, para que conectemos con nuestra vocación. La vocación no es un tema de cuando uno va a escoger carrera únicamente, la vocación permanece toda la vida. O sea, yo estudié esto y esto, ¿para qué me sirve? Y será que ahora cuando me hacías, por ejemplo, la pregunta de los medios de comunicación, yo no lo siento ahí. Podría ser, pero yo no lo siento ahí. Miguel, todos los días de la vida converso con personas que son muy hábiles en muchas cosas, pero que no quieren hacer eso para lo que son hábiles. Entonces, la vocación, y miren ustedes que siempre que se hacen, por ejemplo, test vocacionales, tratan de conectar las personas con lo que son capaces de hacer. Pero Maturana nos dice, el ser humano es capaz de aprender cualquier cosa que se proponga. De Eso no es acuerdo. suficiente, eso no es suficiente. Entonces no es suficiente con que yo sea buena para algo, porque todos podemos lograr una experticia si nos lo proponemos. Lo que sí estamos necesitando es cuál es esa nota musical que hay en mí, que solamente yo la puedo poner, sea lo que sea, en mi ser ingeniero, en mi ser comunicador, en lo que quiera que yo, cuál es, a ver, eso que me es propio, esta capacidad de conectar, esta capacidad de poner en movimiento. Y eso solamente lo da una mirada hacia el interior. Cuando conservamos esa mirada al interior, pues la vida se nos vuelve mucho bienestar. Las cosas se nos facilitan muchísimo, porque no está uno como esforzándose para que las cosas pasen y es uno como en un... Entonces ahí hay un aprendizaje. Me hiciste pensar en una historia con esto de los tests pues, que le hacen a uno para saber cuál es su habilidad, si usted tiene capacidad, no sé, analítica o racional o cosas de ese estilo, que son habilidades como muy específicas para, para algunos trabajos. Y me hiciste acordar de una egresada que tenemos, jovencita, una niña que fue brillante durante su carrera, estudió ingeniería, se graduó con honores, se graduó con el promedio más alto, no de su programa, sino de todos los que se graduaban en esa ceremonia de grado, promedio más alto. Y además, hija de dos ejecutivos muy pues, reconocidos por sus carreras profesionales, pero esta niña no encontraba en la profesión de la ingeniería o en ejercer la ingeniería administrativa, no le encontraba el sentido, ni el gocecito, ni el saborcito, digamos. Y hoy en día está dedicada a trabajar temas del ser. Qué especial. Y entonces, en una conversación que teníamos no hace mucho, me contó toda la historia y me dijo, Miguel, y estoy feliz, y estoy feliz, y esto es lo que quiero hacer. Y le dije, seguramente lo vas a hacer muy bien, porque además es una mujer muy dulce,
y estoy seguro pues de que estas cosas le van a funcionar muy bien. Pero es cierto que uno a veces, pues uno se puede saber todas las fórmulas del Excel o se puede saber todas las fórmulas del examen de física, pero eso no necesariamente lo vuelve a uno un físico, Total. ¿cierto? Y a veces en la vida, pues uno también tiene que aprender a combinar esas cosas como más precisas con algunos elementos que de pronto son más intuitivos, porque tú has hablado mucho de la importancia de la conversación y de la importancia de conectarnos. Yo te he dicho un par de veces que a mí cuando te oigo me haces pensar mucho en el Ubuntu de los africanos y en digamos, esas tradiciones eh, centenarias, milenarias, de unas culturas donde todo se resuelve a través de la conversación, todo se resuelve a través de, venga a ver, el escenario, digamos, de un juzgado es un espacio bajo de un árbol que se considera sagrado porque es el espacio donde se tienen las Sí, conversaciones difíciles. Entonces, sí. y todo tiene que partir de la base de que yo voy a reconocer que en Ana María hay un ser humano y que en Miguel hay un ser humano y que esa característica que tenemos en común ya genera una conexión. Así tú y yo estemos pensando cosas diferentes en el momento en que nos estamos encontrando. Ay, eso es una cosa fantástica de lo que estás hablando, Miguel, porque yo creo que también ese descongelar el corazón tiene que ver con la exigencia que tenemos con nosotros mismos y con nosotros, ¿no? Y tiene que ver con, necesitamos reconocer que las personas, tal como lo diría Otto Scharmer, nos movemos permanentemente entre la presencia y la ausencia, ¿no? Es Ajá. decir, cuando estamos en presencia somos una cosa maravillosa y entonces somos capaces de conectar con un propósito superior y no sé qué. Pero cuando caemos en presencia, como digo yo, se nos salen los cachos y la cola, ¡ay! Y nos volvemos individualistas y queremos brillar y se nos sale el ego y mejor dicho, y estamos hablando de la misma persona, o sea, los seres humanos tenemos todo el tiempo esa tensión y el entender eso es muy maravilloso, porque eso es lo que hace que cuando uno distingue que el otro está en un momento desafortunado de ausencia, es un momento, pero puede volver a su presencia. Y el otro Ujú. también lo entiende así con uno y nos miramos a los ojos y decimos, ay no. Y ahí conecto con algo que Maturana también dice muy bello y es que los seres humanos queremos hacerlo bien. Y entonces yo agrego, lo que pasa es que nos sale como nos sale. Unas veces nos sale muy bonito y otras veces nos sale espantoso. Entonces De uno, acuerdo. hay veces uno dice, ay, pero yo por qué contesté de esta manera, ay, pero yo por qué dije esto, y uno dice, ay, yo no debí de haber contestado tan fuerte, o yo no me debía haber ofuscado, pero fue pues un momento. Y entonces qué bueno tener esa mirada compasiva con el otro y entender que todos nos podemos ofuscar, que todos podemos decir cosas desafortunadas, pero que no nos quedamos ahí, que nos damos cuenta y que lo importante es poder decir, ay, sabes que metí la pata, ay, no, yo no quería ser fuerte, pero me salió así, pero voy a tratar de que no me vuelva a salir así. O yo me doy cuenta que cuando estoy acelerada, por ejemplo, necesito regresar, o sea, y eso tiene que ver con la tercera lección, Miguel, y si tú me permites, entro ahí porque tiene que ver con la Adelante. velocidad. Sí. Hay que venir, es la tensión, yo le he llamado la tensión entre la agilidad que es tan de moda en estas épocas y la vivencia del tiempo, la importancia del detenerse. Vean, yo me doy cuenta, cuando yo estoy acelerada, ¡ay! Pues es que uno no sea, y uno no quiere ser duro, ni quiere salir con cosas desafortunadas, pues eso aparece. Entonces, esta importancia de regresar a la presencia, que finalmente es el dominio de uno mismo, porque somos seres amorosos, tal como lo dice Maturana, yo estoy convencida de eso. Pues si lo amoroso no es, yo te he dicho, Miguel, no es que estemos permanentemente dándonos besitos, aunque también si nos queremos dar besitos, qué bueno, nos damos besitos, qué bueno, Claro. mejor darse besitos que otra cosa, pero bueno, pero no tiene únicamente que ver con eso, tiene que ver con permitir que el otro surja como legítimo otro. Entonces eso es muy importante, ¿no es cierto? Y es, bueno, queremos hacerlo bien, pero hay veces no lo logramos, pero
recuperamos todo el tiempo, o sea, volvemos todo el tiempo a esa intención de hacerlo bien. Y para eso, la velocidad no nos ayuda. La velocidad, y hay entre otras, porque miren que es muy bello. O sea, que ve, hablando del observador que somos todos, cuando un observador dice que un sistema es lento, lo que está viendo es que desde sus criterios de validez, ese sistema no se mueve a una velocidad que él quisiera. Pero para que la velocidad es un resultado, no es un punto de partida. Entonces hoy en día escuchamos en todas partes hablar de la agilidad, hablar de que todos somos muy lentos y que tenemos que ser más veloces. Y resulta que si es un resultado, para que podamos ser veloces, para que el sistema tenga su propio movimiento, es importante el respeto por los propios ritmos, por las propias formas, por las propias maneras, incluso por el detenerse. Y ahí pues traigo una frase también de Jorge Carvajal maravillosa, y es que la máxima velocidad es la máxima quietud interior. ¿Es la máxima qué? La máxima velocidad es la máxima quietud. ¿Cómo les quedó Wow, el ojo? tremendo. Esa es tremenda, porque realmente somos veloces. Es que hay personas que cuando uno empieza a acelerar, porque como uno tiene su ritmo, y entonces uno empieza a acelerar al otro y a ver, pues el otro se pone torpe, cada vez se equivoca más, se pone nervioso, pasa maluco, todo se vuelve más lento y uno cree que está haciendo que el sistema se mueva rápido, pero no hay tal. La máxima velocidad tiene que ver con la máxima quietud, y esa quietud tiene que ver con la quietud interior, que es cuando aparece mi Ujú. sabiduría profunda, cuando yo no me engancho ni nada, cuando digo yo, pues no, no, o sea, no, estoy en serenidad, lo que me permite que pueda pues reflexionar, preguntarme por el momento que estoy viviendo, por la acción a seguir, sin reaccionar, sin prender el fósforo, ¿no? Qué teso eso. Y bueno, es todo un proceso, digamos, yo no sé si la palabra sea de maduración, pero sí es un proceso de evolución que empieza pues por hacer conscientes una serie de características que es importante ir reconociendo, en algunos casos modificando. Pero tú, digamos, si le fueras a hablar a un estudiante nuestro que está terminando su carrera, ¿cuál es la recomendación para empezar a andar este camino? Sí, yo los invitaría a no dejarse contagiar de esta, voy a decir algo muy disruptivo, pero de esta invitación a la locura, ¿no? Al correr sin, como si estuviéramos a toda hora en modo maratón, ¿no? No, serenemos un poco el ritmo, sobre todo porque cuando hablamos de estudiantes que están en los últimos años de la carrera, pues estamos hablando también de unas condiciones biológicas donde están las hormonas alborotadas, donde uno está lleno de vida, donde uno quiere tragarse el mundo entero, donde uno quiere tener experiencias. Entonces, a ver, serenemos. Y los invitaría a un ejercicio muy importante porque es que esta pandemia no es casual que nos haya traído la dificultad para respirar, ¿no? Que nos trae el COVID. Los invitaría a conectar con su propio ritmo a través de la respiración. Cada Ujú. uno de nosotros tenemos un ritmo. El hacer la respiración de manera consciente, el inhalar, el exhalar, incluso la respiración tiene 4 tiempos, que tiene que ver con el inhalar, el sostener, el exhalar y yo lo llamo el confiar, que es la última, donde el sostener, ¿no es cierto? El de medio y el cuarto tiempo son los más importantes, porque hay un cambio, ¿no? Nos enseña muchísimo. Cuando conectamos con esos 4 tiempos de la respiración, entendemos que el mundo es un permanente comienzo. Entendemos que el mundo no se, o sea, resulta que en el cuarto tiempo siempre encontramos el aire para volver a empezar la vida. O sea, respiramos en la confianza de que el aire va a estar ahí. Y ¿qué es eso tan fantástico? ¿En qué momento perdemos la confianza por la vida? ¿En qué momento nos empanicamos de esta manera que salimos corriendo de una manera alocada, como si el mundo se fuera a acabar y, bueno, y si se acaba ya para qué? Entonces, pues no tiene sentido. Pero estos jóvenes
que no, que sean capaces. O sea, en un ejercicio muy simple y es, cada que sientan este ritmo alocado, deténganse en un momento. No es fácil para los jóvenes. Y ese ejercicio, estoy inhalando, estoy sosteniendo, exhalo y me detengo, confío, ¿no? Y vuelvo y arranco. Calma, o sea, calma, serenidad en el caminar, porque entonces es ahí cuando perdemos el sentido, porque aparece el activismo, entonces uno está haciendo actividades, 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 y de pronto uno dice, y todo esto sí habrá que hacerlo. De acuerdo. Sí, y pues uno puede vivir muy ocupado, pero no necesariamente está haciendo mucho o avanzando mucho, ¿no? Tal cual, eso sí será necesario. Pues, y si está haciendo un camino gozoso, es muy importante que el camino sea gozoso, porque es que este paso por la vida es muy cortico. Cierto. Tiene que ser disfrutado con otros, aprendiendo de esa diversidad que somos. Los momentos malucos también respirarlos, porque eso nos enseña más de nosotros que de los otros. Genial. Bueno, yo voy a hacer una recapitulación de las tres lecciones de hoy, mientras esperamos por si de pronto nos quieren mandar alguna pregunta por aquí por el chat para leérsela a Ana María. Hablamos, la primera lección fue la tensión entre la estandarización y la vivencia de la diversidad. Y entonces ahí, pues, tú nos decías que estamos en un punto de quiebre entre lo estándar y lo diverso y que debemos buscar una manera de armonizar esos dos momentos, el mundo de lo diverso con el mundo de la estandarización. Me encantó, de aquí de esta primera lección me encantaron un par de frases, la del doctor Carvajal, que cada uno de nosotros vino a poner una nota musical en la Sinfonía de la Vida, eso me pareció espectacular. Y la frase, pues, que va para el libro definitivamente, que si no es divertido no es sostenible, eso me parece espectacular también, me parece muy buena reflexión. Luego, la segunda lección tiene que ver con la tensión entre el afuera y el adentro, y tú nos haces una invitación, pues, a recuperar el corazón, a buscar cómo cambiamos el haz de luz hacia adentro, en vez de tenerlo afuera, empezar por dentro. Hablaste de la presencia versus la ausencia, de cómo en presente, pues, nos conectamos mucho más fácilmente y logramos, pues, encontrar al otro y, de verdad conectarnos con el otro. Y finalmente, la tercera lección fue la tensión entre el agilismo, pues, o la agilidad y el tiempo presente. Eh, Vuelve y juega, aquí nos compartiste otra máxima del doctor Carvajal: la máxima velocidad es la máxima quietud. Esto me parece espectacular. Y cómo a través de la respiración, pues podemos conectarnos y podemos hacer como un alto en el camino y poder reconectarnos con ese ritmo propio de cada una de las personas. No sé si se me quedó algo por ahí pendiente. Yo te felicito, Miguel, pero pues por favor, mis respetos. No, mira, la encargada de esto siempre es Cristina y Cristina lo hace muy bien, pero bueno, aquí procuramos, No, yo te felicito. Muy bueno, bien. muchas gracias. Todavía no veo que nos hayan hecho ninguna pregunta, pero yo sí te quería hacer una. En este recorrido con las organizaciones, estos ejercicios, ¿has encontrado que logran establecer conexiones nuevas, reconectar relaciones que en algún momento sufrieron alguna ruptura? ¿O cómo normalmente haces el recorrido con la organización para poder utilizar, digamos, la comunicación en el sentido más amplio para,
pues para conectarnos con la esencia de cada uno y con la esencia de la organización. Miguel, mira, cuando las personas conectan con el bienestar, todo pasa. O sea, cualquier cosa puede pasar y eso es muy importante. Y es muy importante porque el mundo del trabajo está en crisis. Hay muchas personas que no están disfrutando su trabajo. Hay una necesidad de hacer una resignificación del mundo del trabajo, de la dignidad del trabajo, de los criterios de validez desde donde nosotros, ¿qué queremos conservar cuando nos quedamos en un trabajo? Así que esa entrada es muy natural y ese trabajo es muy natural porque hay algo con lo que todos los seres humanos nos encontramos. Todos queremos vivir en bienestar, queremos vivir en fluidez, queremos aportar, queremos tener una vida con sentido, queremos sentir que contribuimos, porque es que eso somos los seres humanos. Entonces, digamos que esa entrada, insisto en que es muy fácil, porque lo que uno encuentra es tradicionalmente. Pues voy a decir algo que aparentemente es muy superficial, pero normalmente el mundo de la organización puede conectar con mucha facilidad con el mundo de la apariencia, ¿no? Con lo que uno cree que esperan de uno en la organización. Entonces ese es un mundo que no es de uno, pero uno siente que tiene que estar ahí. Incluso muchas veces uno se encuentra con personas que, que tienen hasta unas ideas y unos lenguajes que nada que ver con ellas, ¿no? Que como si fueran partidas, tuvieran una vida en la organización y otra por fuera de ella. Pero cuando las personas se dan cuenta que es posible dar resultados siendo lo que uno es, aparece un bienestar impresionante. Y cuando las directivas de una organización se dan cuenta de que pueden ser vulnerables, de que se pueden equivocar, de que no tienen que tener todas las claridades, y de que la organización, de que ellos mismos pueden tener equipos con unos resultados extraordinarios, porque cuando uno conecta con el bienestar, uno no necesita a nadie que esté encima de uno, porque uno está, o sea, uno está al máximo de su potencial. Entonces, esa mirada tradicional del mundo organizacional, que es exigente, que dice cómo es, que eso ya es un tema mandado a recoger, que conecta terriblemente con el malestar. Entonces, en síntesis, todo lo que el ser humano le muestre bienestar, ahí queremos estar. Pero no Qué hablo bonito pues eso. de mi trabajo, de Confluye, hablo de los seres humanos, o sea, No, 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 de acuerdo, pero claro, también es un mensaje importante, digamos, para quienes son líderes en organizaciones, entender que una parte, una responsabilidad muy importante de esos líderes es pensar en el bienestar de sus colaboradores y en ese relacionamiento en la organización, pues porque eso es lo que verdaderamente logra que las personas conecten su propósito personal con el propósito de la empresa o de la organización. Miguel, sí, pero no desde una mirada tradicional. Es que la invitación para las personas que están al frente de una organización es que tengan la valentía de revisar sus certezas, la manera como históricamente se han relacionado con el mundo del trabajo, desde su Ujú. ser líderes, porque ya el bienestar no tiene nada que ver con que a uno le den un mejor salario o 3 días libres o yo no sé cuántas cosas. Bueno, digamos que sí, pero no es una prostitución del trabajo. No es que yo me voy a vender por un salario, ¿cierto? Esto es muy importante. Realmente el máximo bienestar es que uno pueda hacer la máxima contribución desde el propio potencial. Es decir, que le permitan a uno expresarse en la diversidad que uno es. Y eso ya es muy poderoso. Pero lógicamente, pues no estamos ahí. Al día de hoy no estamos ahí, pero eso no significa que no podamos llegar a estar ahí. Entonces es el bienestar ya desde los programas paternalistas, donde las empresas pues tratan de resolverle lo divino y lo humano a las personas. Eso ya no es oportuno, De eso ya no acuerdo. tiene sentido. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Hacia organizaciones donde las personas se empoderen y se hagan cargo y se responsabilicen de su propia forma, de su propio ser y estar en las organizaciones, que sean capaces de abrir las conversaciones que son, que no se prostituyan por un salario o por unos días libres o pero porque su contribución tiene que ver con poder abrir las conversaciones que son
para que la organización no conserve eternamente sus puntos ciegos. Es decir, si no se dan las conversaciones que son, no podemos mejorar, porque entonces no se dan las conversaciones donde son. Entonces, mira qué importante eso. Y eso trae muchísimo bienestar, que realmente es la manera como las organizaciones pueden mejorar. De acuerdo. Bueno, Ana, no veo por aquí ninguna otra pregunta, entonces pues quiero agradecerte nuevamente tu tiempo, tu compañía esta tarde. A mí me encanta siempre que converso contigo y pues qué rico habernos encontrado en este espacio y que nos hayas compartido todas estas ideas tan importantes que nos ayudan no solamente a ser mejores profesionales, sino sobre todo a ser mejores seres humanos. Un millón de gracias. Gracias a ti, me saludas de manera muy especial a Cristina y muchas gracias a todos los que participaron en esta conversación. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Bueno, y dentro de 8 días estaremos nuevamente aquí a las 5 de la tarde. Tenemos una otra invitada. Nos acompañará Sol Beatriz Arango, quien trabajó por muchos años con el Grupo Nutresa y pues estará compartiendo con nosotros este espacio de 3 lecciones dentro de 8 días. Así que los esperamos el próximo jueves a las 5 de la tarde por el mismo canal.